Hola, buenas chicos, comencemos la sesión número 12 que corresponde al 29 y 30 de abril, ya la última del mes. Entonces, también va a ser la última del tema de contenidos. El próximo día, para la sesión del día 4 y 5 de mayo, lo que vamos a hacer es un repaso porque en la sesión 14, es decir, el día 6 de mayo, que corresponde a un miércoles, para la sesión 6-7 de mayo os voy a mandar un test de autoevaluación para que lo hagáis en un tiempo determinado, ¿vale? Es un test simplemente, lo que pasa que sí que habrá ejercicios, tendréis que hacer cálculos y posiblemente también os mande unos ejercicios y os examinaré, ¿vale? De alguna forma lo tenemos que hacer, pues va a ser de esta forma. Entonces, hoy terminamos el tema de las fuerzas. Bueno, ya sabéis que lo hemos juntado todo, el bloque de cinemática y dinámica. Hemos hablado del movimiento, los tipos de movimiento. Y ahora vamos a hablar, la sesión anterior, la 11, hablamos de las fuerzas en general. Y ahora vamos a especificar un poquito más y ya terminamos, ¿vale? Esto va a ser un poco a nivel conceptual, entender qué son las fuerzas, qué tipos hay y cómo se miden las fuerzas, ¿vale? Es lo que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a comenzar y, como os digo, ya la siguiente sesión va a ser un repaso de todo lo que hemos dado hasta ahora. Voy a repasar, también voy a corregir los ejercicios de la sesión 11 y de esta sesión el próximo día. Por eso os pido que me lo entreguéis los ejercicios para el día 4 y 5 de mayo, para que así lo podáis corregir también vosotros en esa sesión y utilizarla de repaso para que la siguiente sesión ya la dediquemos a hacer el examen, ¿vale? Ese día no os mandaré ningún vídeo, simplemente haremos el examen. Venga, pues entonces comenzamos. Primero que vamos a corregir las actividades de la sesión 10 y vamos a hablar de los tipos de fuerza y también de cómo medirlas, ¿vale? Venga, comenzamos. Vale, pues lo que nos quedaban pendientes de corregir, que os mandé para la sesión número 10, fueron el ejercicio 5, 6, 7 y 8 de los apuntes, ¿verdad? Bueno, pues comenzamos con el 5, que nos dice que en el Tour de Francia un ciclista del pelotón ha concluido una etapa de 190 kilómetros en 4,5 horas y nos pregunta qué velocidad media llevaba. Pues muy fácil, ¿no? Vale, pues aquí tengo un poco los datos, ¿no? Que nos daba la distancia, nos dice que son 190 kilómetros y el tiempo 4,5 horas. Entonces tenemos que calcular la velocidad. Vale. Podemos hacer una cosa, como tenemos todo en kilómetros hora, podemos hacerlo y calcular la velocidad en kilómetros hora y luego pasarla a metros por segundo al sistema internacional. Entonces, ¿cómo lo calculamos? 190 entre 4,5 nos va a dar 42,2 kilómetros hora. Vale, y entonces ahora lo tengo en kilómetros hora y lo pasaría a metros por segundo y me va a dar 11,72 metros por segundo. Otra fórmula, pues pasarlo como os he dicho otras veces. Con que el resultado me pongáis en unidades del sistema internacional me sirve. Vale, también podéis coger y poner 190.000 metros y las 4,5 horas las multiplicamos por 3.600, ¿verdad? Y nos va a dar 16.200 segundos. Y dividimos esto y ya directamente lo tenemos en metros por segundo. Eso como vosotros queráis. El resultado final tiene que estar en metros por segundo. Unidades del sistema internacional, salvo que yo os diga lo contrario, siempre va a ser así, ¿vale? Vamos a por el ejercicio 6. Venga. ¿Qué nos dice? Mira, el ejercicio 6 nos dice que un atleta corre con una velocidad media de 500 metros por segundo. Entonces nos pregunta cuántos segundos tardará en recorrer 1 kilómetro. Vale. Pues es bastante, esto ya nuestra cabeza lo hace como con una especie de regla de 3, ¿no? Si un atleta corre con una velocidad media de 500 metros por segundo, es decir, en un segundo recorre 500 metros. Entonces, en recorrer 1 kilómetro son 1000 metros. Pues ¿cuánto tardará? 2 segundos, ¿no? Pero bueno, esto lo podéis hacer, no lo voy a hacer porque es una bobada, simplemente tendréis que sustituir la velocidad, la distancia y despejar el tiempo y os dará 2 segundos.
¿vale? Lo tenéis ya en unidades del sistema internacional. Entonces vamos a ir a por el 7. Vale, un automóvil lleva una velocidad constante de 100 km/h, ¿vale? Y nos dice, rellena la tabla y hace una gráfica espacio, ¿vale? Nos dice que el espacio en la vertical, ¿vale? Y pone 1 centímetro, nosotros vamos a hacer un poco a ojo, entonces cada rayita valdrá 100 kilómetros. Esta es la escala que tenemos que tomar y el tiempo en horas en la horizontal, 1 hora 1 centímetro. Bueno, esto lo hacemos nosotros un poco a ojo porque yo aquí no tengo una regleta para hacerlo bien, así que vamos a ver cómo lo hacemos. Estoy haciendo el 7, ¿vale? Vale, mirad, ya he dibujado la gráfica, ¿vale? Esto es igual que el eje de coordenadas, utilizamos en este caso solo las partes positivas, el eje X y este es el eje Y, ¿vale? Esto ya sé que es nuevo, pero bueno, básicamente porque hemos utilizado ya el sistema de coordenadas, pero igual no hemos hecho una gráfica, ¿vale? Entonces lo vamos a hacerla. Bueno, ¿en qué consiste? Cada rayita de estas voy a poner que vale 1 hora. Entonces este es el 1, este es el 2, ¿vale? Y aquí pongo qué magnitudes uso, ¿vale? ¿Qué magnitud estoy usando? En este caso el tiempo y en qué unidades, en horas, se pone entre paréntesis, ¿vale? Y en el eje Y, en la parte positiva, escribiré la posición, como nos han dicho, son las instrucciones del problema. Se hace así siempre, pero nos dan las instrucciones. Esta es la posición, la distancia recorrida, me es igual, ¿vale? La posición en cada momento en kilómetros, ¿vale? Estos son kilómetros. Y cada unidad de estas me dice que son 100 kilómetros. Una cosa, ¿os acordáis que además lo preguntó Jonathan en clase, ¿no? Preguntó si se podía utilizar una escala distinta. Sí, ya lo veis, esto vale 1 y este mismo trozo aquí vale 100. Pero esa escala no se puede utilizar, es decir, si lo utilizamos en el eje Y, lo utilizamos tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Y aquí, si tuviéramos que poner la parte negativa del eje X, pondríamos cada trocito que vale siempre lo mismo, la unidad, ¿vale? Es decir, utilizamos una escala aquí y otra, pero en la parte tanto en la positiva como en la negativa de ese eje tiene que tener la misma escala, ¿vale? Importante. Bueno, pues ya visto esto, lo que nos dice es la velocidad, que ese es el dato que nos dan, que son 100 kilómetros, la velocidad que lleva son 100 kilómetros en 1 hora. Vale, entonces, ¿qué significa? Pues que cada tarda 1 hora en recorrer 100 kilómetros, ¿no? Ay, bueno, espera, 100 kilómetros hora, bueno, así, vale. Entonces, si en 1 hora tarda 100 kilómetros, vale, pues me sitúo aquí, fijaros. Luego aquí lo que hago es desplazar las rectas, ¿vale? Así, desplazo los datos, este es el punto 2, ¿no? En 2 horas habrá recorrido 200 kilómetros. En 3 horas, ¿no? 300 kilómetros, ¿vale? En 4 horas tiro de aquí, 400 kilómetros, ¿vale? Si me hay un poco, vale, así. Y entonces, ha salido de 0, entendemos que este es nuestro 0, ¿vale? Y en 0 horas ha recorrido 0 kilómetros, ¿vale? Entonces ahora trazo una recta que, bueno, que la puedo trazar mejor. Voy a hacer así, la voy a trazar así, si es que consigo hacerlo, ¿vale? Y aquí voy a trazar una... madre, a ver, que no quiero esto. Quiero esto, ¿vale? Esta será nuestra recta. Vamos a ponerla un poquito mayor grosor, ¿vale? ¿Vale? Entonces esta es la recta de la velocidad. Esta es una gráfica espacio-tiempo para un movimiento con velocidad constante, para el movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Como veis es muy sencillo, simplemente para que veáis que vamos recorriendo distancias iguales, ¿vale? En tiempos iguales. Por cada hora recorre 100 kilómetros. ¿Lo veis? Vale, pues será simplemente eso. Venga, continuamos. Siguiente ejercicio, que es el 8. También este ejercicio es sencillo, es de la aceleración.
Vale, vamos a ver. Nos dice que en un momento determinado un móvil lleva una velocidad de 16 metros por segundo y al cabo de 10 segundos se mueve a una velocidad de 25 metros partido de minuto. Vale, si pasamos esos 25 metros partido de minuto a 25 metros partido de segundo, unidades del sistema internacional, tendremos que dividir 25 entre 60 y nos dará 0,4 metros por segundo, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si la velocidad inicial era de 16 metros por segundo y la velocidad final es de 0,4 metros por segundo, quiere decir que ha decelerado, que la aceleración nos va a dar negativa. Entonces, la aceleración será, aplicando simplemente la fórmula, la velocidad final, que es 0,4, menos la velocidad inicial, que es 16, partido de 10. Por tanto, nos dará menos 1,6 metros partido de segundo al cuadrado, una aceleración negativa, o menos 1,5, depende de los decimales que hayáis cogido, ¿vale? Eso es, tan solo es eso, es simplemente aplicar una fórmula y en este caso es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Bueno, pues con eso terminamos la parte de corrección de problemas, ¿vale? Y ahora vamos con la teoría del tema. Vale, pues como os decía, vamos a ver tipos de fuerzas. Por ejemplo, una que nosotros conocemos es el peso. He puesto aquí la masa porque, como ya os comenté en alguna... Bueno, aquí no se ve muy bien qué pone, qué entendemos por peso y masa, ¿vale? Como ya os comenté en el primer cuatrimestre, cuando hablamos del peso y la masa es la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Entonces la masa no depende de la gravedad, ¿vale? La masa es lo mismo en la Tierra que en cualquier otro lugar, ¿vale? La masa no varía. Lo que va a variar en este caso es la gravedad, ¿vale? Entonces esto es, por ejemplo, la gravedad en la Luna es distinta que en la Tierra, por tanto lo que va a variar es el peso. ¿Qué es el peso? Es la fuerza gravitacional, es la fuerza de la gravedad que actúa sobre un cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el peso? ¿Qué es lo que hace la gravedad? Atraernos hacia el centro de la Tierra, ¿no? Cuanto más nos acercamos, mayor es el efecto de la gravedad y el peso, ¿vale? Aunque nosotros siempre decimos que la gravedad es 9,8 o 10 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? La aceleración de la gravedad, ¿vale? Pues no siempre, como ya os dije, no siempre es igual, pero bueno, nosotros entendemos o por convenio decimos, vale, la gravedad de la Tierra son 10 metros partido por segundo, la aceleración, ¿vale? Entonces el peso, por ejemplo, si una persona pesa 120 kilos, en la Tierra, tiene de masa 120 kilos, pues yo me confundo porque en nuestro lenguaje común lo utilizamos de esta manera. Siempre decimos, pesa 120 kilos, bueno, tiene una masa de 120 kilos y pesa 1200 newtons. ¿Os acordáis que la fuerza os dije que se medía en newtons? Vale, pues pesa 1200 newtons. Sin embargo, en la Luna, ¿vale? En la Luna él sigue teniendo una masa de 120 kilos, pero la gravedad de la Luna es inferior, por tanto, su peso en la Luna es inferior, ¿vale? Quedaros con esta idea, no vamos a utilizar estas fórmulas, ¿vale? Simplemente lo que quiero es que os deis cuenta que el peso es un tipo de fuerza, ¿vale? Que es el que nos hace, por eso nos caemos, ¿no? Sin embargo, en el espacio, como es ingrávido, no hay gravedad, no nos caemos, no hay ninguna fuerza que actúe sobre nosotros. ¿Os acordáis que dijimos que los satélites se mantenían en órbita? ¿Por qué se mantenían en órbita? Porque ninguna fuerza actuaba a una velocidad siempre constante, porque no había fuerzas que actuasen sobre ellos. Sin embargo, en la Tierra tenemos la fuerza de la gravedad que tira hacia adentro de la Tierra, nos tira hacia adentro de la Tierra, por eso las caídas libres, ¿no? Que hablábamos el otro día. Vale, pues entonces simplemente distingamos peso de masa. El peso es una fuerza, ¿vale? La fuerza de la gravedad, que tiene una aceleración que es la gravedad, ¿vale? Como os dije, para que un cuerpo se mueva tiene que actuar sobre él una fuerza. Esa fuerza que genera una aceleración. En este caso, ¿cuál es esa aceleración? La gravedad. Tira de nosotros para llevarnos hacia el centro de la Tierra, ¿vale? Hacia la Tierra, ¿vale? Entonces, sin embargo, bueno, dependiendo
La masa que tenemos es la cantidad de materia y siempre va a ser la misma, y el peso dependerá de la gravedad, ¿vale? Incluso dentro de la Tierra el peso varía. Bueno, vamos a ver más tipos de fuerza, ¿vale? Otra fuerza muy interesante es la normal, ¿vale? Porque, por ejemplo, imaginaros, ponemos aquí, esto es una mesa y esto es un objeto que se encuentra encima de la mesa. ¿Por qué se mantiene sobre la mesa? ¿Qué actúa sobre él? Una fuerza, que es la gravedad, ¿vale? Masa por G representa la fuerza de la gravedad. La masa, que es la cantidad de materia, y G, que es la gravedad, ¿vale? Es decir, esta fuerza es el peso, que está en color rojo, esta flechita. Este es el peso que tira del objeto hacia abajo. ¿Y por qué se sostiene el objeto? ¿No lo habéis pensado nunca? Claro, si tira de él hacia abajo, ¿por qué se sostiene? Pues porque la mesa ejerce una fuerza inversa, ¿vale? Y de la misma magnitud para que se soporte aquí, que se llama fuerza normal, ¿vale? La fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado, ¿vale? Y es perpendicular a la superficie, ¿vale? Perpendicular quiere decir que forma un ángulo de 90 grados y tiene dirección y sentido hacia arriba, en contra de la gravedad. Así este objeto no se cae y se soporta gracias a la fuerza normal que hace esta mesa o esta superficie. Vale, lo del plano inclinado nos da igual, sin más. Continuamos. ¿Qué más fuerzas hay? Pues la fuerza de tensión, ¿vale? La tensión es normalmente lo que vemos en una cuerda, un cable, porque nos sujetamos, ¿vale? Por ejemplo, esto imaginaros que es una bombilla que está colgada del techo, ¿vale? ¿Qué tira de ella? ¿Qué hace que se mantenga? Porque la fuerza de la gravedad, que es esta, el peso, le hace caer hacia abajo y sin embargo no se cae. ¿Por qué? Porque lo soporta la cuerda. La cuerda genera una tensión, que se llama tensión, la fuerza que genera, hacia arriba para que no se caiga, ¿vale? Hombre, puede ocurrir que en un momento determinado esto pese tanto que el cable no lo pueda soportar, ¿vale? Pero en principio se mantiene así, ¿vale? Estos son distintos tipos de tensiones. Simplemente quiero a nivel conceptual que entendáis qué tipos de fuerzas hay y qué es lo que hacen, ¿vale? Nada más, no vamos a aprender fórmulas como os he dicho, ¿vale? Bueno, nos he dicho que la fuerza de la tensión se representa con una T y la fuerza de la normal con una N y el peso con una P, pero es bastante obvio, ¿no? Además tiene sentido. Otra fuerza muy interesante es la fuerza de rozamiento, porque siempre es objeto de discusión. ¿La fuerza de rozamiento qué es? ¿Impide el movimiento? ¿Favorece el movimiento? Pues veréis, depende. No siempre se opone al movimiento, ¿vale? La fuerza de rozamiento es la fuerza que hacen las superficies, ¿vale? Para facilitar, ¿vale? Normalmente para facilitar el movimiento o para oponerse a él. Por ejemplo, mirad, en este caso, esto es una superficie que es muy rugosa, ¿vale? El suelo también es una superficie rugosa y este señor trata de empujar la caja, ¿no? Como el ejemplo que vimos el otro día. Trata de empujar la caja y ¿qué se opone a este deslizamiento? Pues la fuerza de rozamiento. El suelo, por ejemplo, si el suelo es una superficie de hielo, no va a haber apenas rozamiento. Va a ser muy fácil moverlo para este señor. Pero sin embargo, es una superficie rugosa, pues por ejemplo mover esta caja, deslizarla por el asfalto con piedrillas, pues resulta muy complejo porque hay una fuerza, fijaros que empuja, lo voy a dibujar, bueno, mejor así, empuja para acá, ¿vale? En contra de este movimiento que ofrece, digamos, resistencia. La fuerza de rozamiento como es una resistencia que hacen las superficies, ¿vale? Al movimiento. Entonces, si el suelo depende de qué tipo de superficie, ¿vale? Es más difícil o menos, es mayor o menor la fuerza. Si es una superficie de hielo, la fuerza es menor. Si es una superficie rugosa, es más difícil, ¿vale? La fuerza de rozamiento es mayor. Simplemente quedaros con eso. En este caso, por ejemplo, mirad, en el caso de esta rueda,
la fuerza, aquí hay una fuerza de rozamiento que en este caso facilita el movimiento, porque si esta rueda no se apoyase no podría girar, y al girar el coche avanza, ¿vale? ¿Lo veis? Al apoyarse aquí coge impulso y se mueve y produce este movimiento, ¿vale? Si no fuese así, este coche no podría avanzar. Entonces, en este caso, aunque siga en su mismo sentido, pues va para allá, sí, pero al hacer este apoyo, ¿vale? Al ser una superficie rugosa, el coche se apoya y en el asfalto, por ejemplo, se apoya y puede girar la rueda. Imaginaros que esta superficie, como ocurre en invierno, ¿no? Qué miedo nos da, ¿no? Coger con el coche placas de hielo. Si hubiese una placa de hielo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no hace rozamiento, entonces la rueda no se apoya bien, ¿vale? Y entonces le cuesta girar y ¿qué ocurre? Que nos podemos pegar un golpe, ¿vale? Entonces, aunque tengamos ruedas de invierno, aunque bueno, lo que decía, ahora con las ruedas de invierno, pues bueno, ellas tienen una especie, se pega mucho al asfalto, pero bueno, en general una rueda normal pues no genera esa capacidad de impulso gracias a la fuerza de rozamiento, con lo cual no gira. También fijaros, en este caso gracias al rozamiento del suelo podemos andar, ¿no? Porque si por ejemplo en una superficie de hielo patinamos, ¿vale? Sin embargo, en una superficie más rugosa pues nos sujetamos mejor, no nos deslizamos, ¿vale? O sea que el rozamiento en ocasiones facilita el movimiento y en otras ocasiones no, ¿vale? Hay que entender esto. Continuamos. Por cierto, este rozamiento cinético y estático me da igual, ¿eh? Simplemente, como os digo, es algo conceptual, quiero que entendáis lo que es. Vale, y una de las cosas más importantes de la dinámica, que igual os habéis preguntado, es cómo se mide ese movimiento, cómo se miden las fuerzas, ¿no? Bueno, pues esto mismo, a ver, que me estoy saltando de diapositiva. Esto mismo se preguntó Hooke, ¿vale? ¿Cómo podían medir las fuerzas? Vale, pues entonces se lo preguntó y después de mucho reflexionar, ¿vale? Llegó a una conclusión. Él partió de la base que las fuerzas generaban efectos, como habíamos dicho, que producen. ¿Qué efectos generan las fuerzas? Pues generan movimiento, variaciones de velocidad, ¿verdad? Hemos dicho. Y también producen deformaciones. Vale, pues él se basó en eso. Dijo, bueno, pues si las fuerzas producen deformaciones, ¿vale? Pues entonces voy a estudiar la deformación de un cuerpo elástico, ¿vale? Es decir, voy a coger un muelle y voy a ver cómo se deforma, ¿vale? Entonces, él sabía que determinados cuerpos recuperan su tamaño y su forma, ¿vale? Tras aplicar una fuerza, por ejemplo. Sabemos que si no, una goma de pelo, ¿no? Que también es un material elástico. Al final, si tiramos de él, si no nos pasamos, porque perdemos, ¿no? Si no nos pasamos y tiramos de la goma de pelo, por ejemplo, vuelve a su tamaño, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Se produce una deformación y en el momento que dejamos de hacer fuerza, recupera su tamaño, ¿vale? Entonces, en función a la fuerza que aplicamos, se hará más elástica o menos. Eso lo vemos, es una cosa muy sencilla, lo podemos comprobar. Bueno, siempre y cuando no nos pasemos, ¿vale? También puede ocurrir que si nos pasamos de lo que se llama su límite de elasticidad, la romperemos definitivamente y se deformará el cuerpo, ¿vale? Entonces, siempre y cuando no nos pasemos de su límite de elasticidad, recuperará su forma original. Pues en esto se basó Hooke. ¿Qué hizo Hooke? Pues cogió y midió con un mismo alambre, midió distintos cuerpos con distintos pesos, ¿vale? Y sin pasarse del límite, ¿vale? Porque si, por ejemplo, aquí le mete 30 kilos, se va a deformar el muelle. Ella sabía más o menos hasta dónde podía soportar este cuerpo, ¿vale? Y vio que a medida
que era proporcional, es decir, el cuerpo se deformaba de forma proporcional al peso, a la masa de ese objeto, ¿vale? Entonces la longitud que se deformaba era proporcional a la masa que se introducía. Y gracias a esto, bueno, introdujo esta ley, que a nosotros nos da igual, simplemente vamos a saber cómo lo hizo, con unos muelles. Vio que cómo se deformaban en función a las masas que ponía y vio que era proporcional el alargamiento de ese muelle en función a la masa que se le ponía, ¿vale? Es decir, ¿ves? Y lo fue midiendo los centímetros de deformación, ¿vale? Estará sin peso y a medida, ¿veis? Que ponía peso, pues se alargaba más el muelle, que eso ya lo sabemos, y gracias a eso puedo determinar la fórmula, ¿vale? Y también la constante. También llegó la constante, que eso nos da igual. Llegó a una conclusión que claro, que todos los muelles no se alargan igual y que en función al muelle habrá que valorar, ¿vale? Es lo que quiso decir. Y bueno, ¿qué podemos decir? Que gracias a estos experimentos de Hooke se inventó una forma de medir las fuerzas como el peso, ¿vale? Es el dinamómetro, ¿vale? Que se basa precisamente en la ley de Hooke. Lo que se desplaza, él te va a medir en función a lo que se desplaza al poner una pesita aquí, imaginaros así, va a medir la fuerza. Él ya tiene, digamos que la fórmula de Hooke aplicada en su sistema, de forma que te va a dar la fuerza en newtons. ¿Veis la N de newtons? Pues eso es. Bueno chicos, pues con esto hemos terminado, ¿vale? Hemos visto qué tipos de fuerzas hay. Hay muchísimas más, pero hemos visto las más básicas, la fórmula, el peso, la normal, la tensión, ¿vale? Y la fuerza de rozamiento, que son muy importantes. También hemos visto cómo se miden las fuerzas gracias a Hooke, ¿vale? Y bueno, pues una aplicación práctica, por ejemplo, es el dinamómetro, ¿vale? Que hemos visto. Y con esto ya terminamos el bloque de fuerzas. Ahora os voy a dejar unos ejercicios a modo conceptual para ver si lo habéis entendido y me los entregáis, por favor, para el día 4 y 5 de mayo. En este caso os dejo menos tiempo porque necesito que terminéis este bloque y el próximo día ya lo voy a corregir todo y hacer un repaso general, porque daros cuenta que el día 6 y 7 va a ser el día del examen, ¿vale? Entonces no os tengo que dejar menos tiempo para que podáis hacerlo, pero bueno, que va a ser unos ejercicios a modo conceptual muy sencillitos, ¿vale? Venga, pues mucho ánimo, repasar bien. El próximo día ya os digo exactamente cómo va a ser el examen, cómo os lo envío, etcétera, etcétera, y tenemos que poner una hora, ¿vale? Para hacer el examen. Entonces, bueno, pues ya os voy a escribir un email y me contáis un poco a qué hora os viene mejor. Y eso es todo, ¿vale? Así que repasarlo todo bien y que os quede bien claro para el próximo día, como digo, repaso general de todo lo que hemos visto, dinámica y cinemática, ¿vale? Venga, ánimo.